Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estamos en la sección al volante y con un invitado que ya habíamos conocido unos meses atrás en su presentación nacional. Estamos con la nueva Mercedes-Benz Citan Tourer, con una motorización diésel de 95 caballos y una caja manual. Este coche comparte con su primo hermano el Renault Kangoo, pero vamos a comprobar en el día de hoy si este Mercedes Citan Tourer vale o no vale la pena ese plus extra de dinero y por supuesto a cargo de un gran equipamiento incorporado. Así que acompáñenme y vamos al vídeo. Bueno, comenzamos nuestro repaso exterior. Aquí vemos un Citan Tourer renovado con toda esta nueva filosofía de la marca de la estrella, un capó aquí muy plano, estas aristas en este lateral y estas que van acompañando a las partes de las aletas. Aquí, bueno, el carenado principal con estas lamas horizontales en negro mate y la gran estrella aquí en la parte frontal y también el logo de Mercedes aquí incorporado cerca del capó. Un paragolpes también en el color de la carrocería, en este caso en este color plata, que podrás elegir según el acabado un color de plástico mate en general, que le da un aspecto un poco más rústico, ¿no? Un poco menos agraciado, pero en este caso con el color de la carrocería le da un aspecto mucho más cuidado. Vemos todos estos añadidos en plástico con las entradas de aire, los antiniebla aquí incorporados y las entradas laterales de aire. Por supuesto, en el lateral vemos cómo este coche mantiene estas características formas cúbicas para mejorar la habitabilidad interior. En este caso, la unidad del Citan Tourer viene con unas llantas de 15 pulgadas, pero en esta unidad de prensa llevamos unas llantas de 16 pulgadas con un acabado plata muy bonito. Vemos, bueno, unos grandes espejos retrovisores en acabado negro mate con los intermitentes justo aquí integrados y en este caso llevamos detección de ángulo muerto incorporado en esta unidad. Vemos unas líneas, como os he dicho, muy cúbicas, aquí muy elevado en la zona alta, eso se traduce en mejor habitabilidad y unas puertas que, como veis, la puerta delantera abre en 90 grados y esta puerta lateral abre en este formato. Ambas puertas abren de esta manera y nos permite tener un mejor acceso al interior de este coche. Para cerrar tenemos esto así. El pilar B en color negro, vemos todos estos cristales también oscurecidos y vemos justo aquí la canaleta por donde pasa esta puerta al abrir. Gran parte del piloto trasero también muerde esta parte trasera del pilar y vemos cómo tienen un formato vertical con un estilo muy redondeado, con efecto también lumínico en LED y también alguna parte en halógeno. Vemos aquí un pequeño alerón muy tenue aquí en la parte alta con la tercera luz de freno, en esta zona el cristal oscurecido, limpia luneta, el logo de Mercedes en la parte central, el modelo Citan Tourer y 110 CDI, que es la motorización que estamos probando. Vemos un portón muy grande, de gran dimensión, en este caso el portón abre hacia arriba y tenemos una opción, dos puertas aquí a medio para abrir en ambos laterales. Esto va un poco en función del uso que le vayas a dar. En este caso un paragolpes muy simple con estos añadidos en plástico negro y parte también el color de la carrocería y los catadióticos en los laterales integrados. Por supuesto, sensores de parking integrados y no vemos ningún tipo de salidas falsas de escape ni nada por el estilo. Así que nada, vamos a ver el interior. Si quieres mantener la pintura de tu vehículo como el primer día, confía en los tratamientos cerámicos y de detailing de Aero Detail. Si vas de parte de supromotor.online tendrás una promoción especial, así que date prisa y contacta rápidamente con ellos para que tu coche esté como el primer día. Bueno, comprobemos el maletero. Como ya os dije, el portón se abre de esta manera, no tenemos portón individual, algo que vendría muy bien
al abrir esta parte del cristal independiente y así tener acceso a este maletero. Así que bueno, es algo que podría estar mejorado o incluso como un opcional, ¿vale? Y vemos aquí cómo tenemos la capacidad de este maletero con esta bandeja. Podremos abrirla de esta manera, tenerla así desplegada e incluso guardarla en esta manera detrás del respaldo trasero. Algo muy bueno. En este caso ubica hasta esta zona 540 litros y 775 litros hasta el techo, ¿vale? Si abatimos los asientos ganamos prácticamente 2400 litros de capacidad máxima. Vemos anclajes para todo el tema de redes y un suelo muy bajo para poder disfrutar de la carga de este Citan Tourer. Vemos algunos ganchos en los laterales, en este lateral también, ¿vale? Estos son los ganchos para la parte de la bandeja y luz en esta zona. Así que nada, ya visto todo esto, vamos al interior. El acceso inmejorable para este tipo de coches. Tenemos una entrada fantástica. Para cerrar la puerta hacemos así y ya está. Ajustamos el reposacabezas, ya va en mi altura y muy bien. Espacio para las rodillas, más de 5 dedos de separación, muy cómodo. En este caso tenemos la banqueta de manera fija, ¿vale? No podemos desplazarla. Son banquetas individuales, en este caso solo la lateral, en este caso estas dos van unidas, pero son banquetas con buen formato. Sujetan relativamente bien, lo único es que tenemos aquí en los laterales un poco esta zona del pilar que nos molesta un poco en la zona del codo. Sin embargo, bueno, vemos que vamos muy acorde al tipo de coche que es, con mucha altura. No hay ningún problema. Tenemos estas mesas que viene fantástico para los más peques o los pasajeros de las plazas traseras. Digo los peques porque a mis hijos les encanta este tipo de formato para llevar sus cosillas aquí, jugar o comida. Va muy bien. Tenemos estos bolsillos para guardar objetos y en la zona central dos salidas de aire con regulación de caudal. Tenemos cargador tipo mechero y dos puertos USB y aquí, bueno, una pequeña bandeja si queremos guardar algún cable, algún paño, algo muy pequeño. La verdad es que es una bandejilla bastante pequeña, pero bueno, siempre está bien que tengamos algunos huecos para dejar objetos. En este caso tenemos aquí un bolsillo más pequeño, tenemos el evalunas porque esta ventana baja hasta aquí y tenemos aquí el pulsador en esta zona. Así que bueno, está todo muy bien rematado. Para las familias tenemos anclajes Isofix en los asientos laterales. En el asiento central no llevamos ningún tipo de anclaje. En este caso vamos a ver la plaza central. Como llevamos el suelo bastante plano, es muy cómodo, podemos ir con las piernas juntas y no restar anchura a los laterales. Y buena visibilidad, altura perfecto y el respaldo muy bien. Así que estos son tres plazas bastante bien utilizadas. Así que nada, vamos a la parte delantera. Parte delantera, lo primero, la apertura de esta puerta es increíble, nos permite acceder muy bien. Así que en cuanto a comodidad y espacio estamos muy bien servidos en este coche. Aquí los materiales, bueno, plástico, todo muy plástico, viene derivado de un coche furgón. Ya si queremos un poco más toques elegantes o mejor acabados, seguramente vendrán en el clase T, un clase T que está en breve ya a presentarse, que deriva de este formato pero con mejor calidad. Así que tendremos que esperar a que podamos ver si ese clase T nos trae ese acabado. Aquí, bueno, un volante, a diferencia del Kangoo, un Mercedes con los radios multifunción táctil, con buen formato. Aquí el claxon con la estrella, un acabado en negro, pero un plástico bastante bueno, agradable al tacto y bueno, de buena dimensión. Vemos los cuadros de instrumentos también específicos de Mercedes, dos esferas analógicas, velocímetro y cuenta revoluciones, temperatura y depósito de combustible. Y en el centro el ordenador de a bordo digital de Mercedes de los últimos años con buena información general. En este caso llevamos el opcional de la pantalla 7 pulgadas con el sistema M-Box de Mercedes-Benz, donde también tendremos disponible el sistema de comandos por voz, como por ejemplo: hey Mercedes, dime.
ahí ya tendremos disponible este sistema para nosotros y poder gestionar los comandos que están dispuestos. Aquí, bueno, también otra característica muy Mercedes es estas salidas de aire tipo turbina, con un acabado un poco más básico, ¿no?, con respecto a otros modelos Mercedes, pero que mantiene este aire interior muy alemán de esta marca de la Estrella, para no ser tan furgón, ¿no?, esa sensación tan furgonotero. Aquí, bueno, vemos algunas derivaciones de doble altura que nos permitirá a lo mejor llevar folios que no anden quizás dando vueltas por el coche, para tenerlo un poco a mano, pero bueno, es más que todo un diseño para dar sensación de diferentes alturas. En esta zona sí llevamos botones físicos para accesos rápidos. El volumen es aquí esta palanquita, este pulsador, que bueno, hubiese quedado bien a lo mejor un dial para poder ajustar mejor, pero bueno, te haces rápido. Toda esta zona también con calefactor incluso para los asientos delanteros, y sistemas de ayudas al parking, sensores, los warnings, cerrar y abrir puertas, muy bien. En esta zona sí tiene un toque ya de la marca francesa de Renault con el Kangoo, que son esferas heredadas de este modelo, pero que Mercedes yo creo que ha elegido muy bien mantenerlas en este Citan, porque son esferas que además podremos elegir con el clima bisona diferentes temperaturas, pero en este caso tenemos un acabado en aluminio con el indicador de la temperatura en digital dentro de las esferas, la intensidad, la opción si va en modo automático, así que está muy resumido y muy bien para este sistema. Aquí una pequeña bandejilla, por ejemplo, para dejar un mando si queremos, va engomado, y la palanca de cambios en una posición bastante elevada, con un tacto también en cuero, muy bonito. Aquí una faldilla en cuero muy simple, pero está a una buena altura y tenemos buena disposición. En esta zona ya tenemos una consola más baja donde podremos tener bebida, latas, y dos conectores USB y un mechero 12 voltios, e incluso llevamos en esta unidad el cargador inalámbrico con una alfombrilla engomada para evitar ruidos, y otro hueco al lado, por ejemplo, para llevar las gafas aquí incorporadas en un lado. Dos portabebidas, el freno de mano por cable de toda la vida, y aquí una guanterilla bastante profunda, pero que bueno, tendremos que jugar un poco para poder hacer uso bueno de esta guanterilla, ¿no? Esto no es regulable ni en altura ni en profundidad, pero está a buena disposición del conductor. Todo esto, bueno, acabados duros, como os he dicho, todo muy plástico, elevalunas eléctricos en las 4 puertas, tenemos regulación eléctrica para los espejos exteriores, y además llevamos toda esta zona para guardar aquí objetos en la parte superior, con un espacio bastante agradable, un doble techo, con el sistema de iluminación, sistema de emergencia, y con los tapasoles aquí sin iluminación en este lado, y en este lado tampoco llevamos iluminación de cortesía. Así que nada, aquí tenemos los sistemas de limpias, sistema de luces va aquí con un dial un poco más bajo en el lado izquierdo, y tenemos encendido por llave. Esta es la llave, tenemos encendido por llave. Le damos marcha ahora mismo y nos ponemos al volante a ver qué tal va este Citan Tourer. Acompáñame. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Citan Tourer, un monovolumen furgón. Estas derivaciones que algunas marcas pueden permitirse aún mantener en su gama de modelos, ofreciendo esta alternativa más práctica, más familiar, e incluso para trabajo, ¿por qué no? Porque es un coche multiuso. Yo le llamo el coche multiuso porque personas que puedan tener este coche pueden hacer una vida laboral durante la semana perfectamente, incluso atender sus responsabilidades familiares, ir a por niños, todo lo que lleva a este tipo de actividad. Pero el fin de semana también, ¿por qué no escaparse de la rutina e ir a un viaje en familia o con amigos, con una buena comodidad y una buena practicidad, con un maletero tan grande y tan bien planteado, ¿no?, a nivel de espacio? En esta oportunidad llevamos el motor 110 CDI, el diésel de 95 caballos, 260 Nm de par, que bueno, ofrece una pegada no contundente, ojo, pero que sí tiene esa pegada típica del turbo diésel cuando lo necesitamos, ¿no? Esto es por encima de las 2000 vueltas. Hasta llegar a las 2000 vueltas notamos un coche un poco pasivo, ¿no?, un poco tranquilo, que te puede llegar a poner de los nervios
sobre todo en temas urbanos, pero esto, ojito, porque no es algo negativo del todo, ojo, porque es un coche muy tranquilo de llevar, pero que ya después de las 2000 vueltas automáticamente el coche tiene una buena pegada. Es un coche, no es rápido, estamos por encima de los 15 segundos de 0 a 100, tampoco estamos buscando romper barreras de deportividad con este coche, para nada, porque este coche busca ese comportamiento práctico y que puedas ir con total seguridad, ¿no? Por supuesto. Y eso de la total seguridad va firmado por la marca de la Estrella, una marca de la Estrella que con estos 4.000 euros, 5.000 euros extras con respecto a su mellizo de marca, el Kangoo, pues ¿vale o no vale la pena? Pues a ver, yo dependiendo del uso que le vayas a dar. Este coche lleva todo el equipamiento prácticamente de un Mercedes berlina, de un Mercedes compacto, del clase A, por ejemplo. Y ojo, hago un poco aquí entre comillas, porque esta unidad lleva muchos opcionales incluidos, ¿no? Aparte del equipamiento ya de serie, que es más completo que el Kangoo. Pero por ejemplo, la pantalla de 7 pulgadas con el sistema M-Box, Android Auto y Apple CarPlay, todo el reconocimiento de señales de tráfico, asistente de frenado activo, Attention Assist, detección de ángulo muerto. Todo esto viene a capacitar mucho más a nivel de seguridad este Citan Tourer y hacen que pase a ser un furgón a un monovolumen, ¿no? Donde puede quedar un poco escaso esa sensación de más monovolumen es en los acabados, y ahí es cuando te recuerdas que estás ante un furgón, un derivado de furgón, mejor dicho. Habrá que esperar al clase T, que en teoría va basado también en esta plataforma, pero con muchos mejores acabados, mejor equipamiento, y obviamente ya asumimos que nos va a dar una sensación de ir más en un monovolumen, un poco más de la calidad de Mercedes. Pero aquí quiero destacar que este Citan Tourer, para esa mezcla, digamos, trabajo diario, pero que a la vez también puedas elegir usarlo en familia, hacer tus escapadas, tener un uso bastante, digamos, múltiple, ¿no? Multiuso, como he dicho al comienzo, pues este coche te va a permitir hacer ese tipo de uso, ¿no? Sin mayor complicación, ya que todos estos acabados y estos materiales son mucho más resistentes al uso intensivo. Me ha echado en falta un poco más de zonas portaobjetos, sobre todo aquí en la mano. Sí tenemos aquí esta zona, pero es muy susceptible a que vaya desplegándose por todo el salpicadero. El hueco de las puertas algo generoso, las portabebidas en esta zona, pero aquí luego tenemos zona para el móvil. Me hubiese gustado quizás un poco más de zona portaobjetos, ¿no? Pero tampoco es algo sumamente negativo. A nivel de conducción, pues tenemos una marcha, como os he dicho, tranquila, relajada, pero que vamos con una altura muy buena, ni vamos excesivamente altos, pero tampoco muy bajos. Es una conducción práctica, tenemos buena visibilidad, incluso con esta zona en doble ventana podremos tener visibilidad. El pilar A sí es cierto que va muy avanzado, y en ciertos momentos, cuando estamos incluso aparcando en zona de muchas columnas, nos puede, bueno, jugar un poquito mala pasada, pero bueno, como todo es algo más de costumbre y de técnica, ¿no? Cuando estás conduciendo. Pero es un coche práctico, tiene unas dimensiones bastante acordes incluso para usar en ciudad. Los sensores también delanteros y traseros nos ayuda con toda la opción que llevamos en pantalla a tener un poco más señalizado lo cercano que estamos de objetos, y eso viene bastante bien para la ayuda. Tenemos también parking, ayuda al aparcamiento, y esto favorece también el uso de este coche. Y la suspensión pues resulta ser una mezcla entre confortable, porque no es una suspensión dura del todo, pero sí que es verdad que busca un poco más de dureza para este tipo de coche, ¿no? Porque es un coche que, a pesar de que no está enfocado a un uso industrial, puedes hacer un uso con el maletero, con los asientos abatidos de casi 2.400 litros, o sea que puedes hacer una carga bastante generosa. Y bueno, este coche te va a permitir, con los kilos permitidos, pues hacer uso de esta capacidad. Así que la suspensión está bastante bien equilibrada para estos usos múltiples que le puedes dar a este coche. Obviamente la suspensión en la Citan Furgo está mucho más enfocada a un uso industrial, y ahí vas a notar diferencia entre uno y otra en la conducción.
A nivel de frenada, muy buena, tiene un pequeño recorrido que ni siquiera es un lag, sino que es un recorrido prácticamente inexistente, pero ya automáticamente sientes ya la mordida de esta frenada. El coche no acusa balanceos excesivos. Si vamos obviamente un poco más apurados en la carretera, tenemos que tener en cuenta que hay que reducir algo de marcha para poder hacer que el aplomo de las ruedas sea el correcto y no exagerar con curvas muy rápidas, pero el coche a velocidades legales y velocidades permitidas, el coche va a tener un comportamiento muy pero muy bueno. Los asientos recogen bien, son confortables, tenemos sitio incluso aquí para guardar cosillas a la mano, iluminación, sistema de emergencia, y la palanca de cambios está en una muy buena ubicación. Además el tacto es correcto, es una caja manual de 6 velocidades y tenemos un buen recorrido. El embrague es muy bueno, muy suave, y no tendremos mayor problema en ese sentido. Un coche que además nos ofrece unos consumos muy pero que muy buenos. Eso sí, etiqueta C, no hay hibridación ni etiqueta eco para esta gama Citan Tourer. Tampoco se va a esperar ningún tipo de adaptación a futuro, no se espera. Sí se espera una versión 100% eléctrica, la e-Citan, que estará en breve ahora en el 2023 a presentarse, así que habrá que esperar a ver su comportamiento, pero al menos ofrecen estas alternativas 100% térmicas para las personas que aún requieren un poco más de autonomía, sobre todo porque con este coche, desde que hemos sacado de esta semana de pruebas, hemos estado en el entorno de los 720 kilómetros de autonomía marcado en el ordenador. Ya llevamos 670 kilómetros ya prácticamente para repostar, y estamos en una media de 5,1, 5,4 litros de consumo. Un consumo, como sabéis, muy de diésel, un consumo, vamos, increíble para hacer muchos kilómetros y con una confort de marcha y practicidad increíble. Así que nada, amigos, ya visto todo esto de la prueba dinámica, vamos a detenernos y os cuento el veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Citan Tourer, que ya en la presentación nacional me quedé bastante intrigado de cómo iba este coche en la carretera, porque a nivel estático pude comprobar que es un coche bastante bien rematado, que por sus 4.000, 5.000 euros más que piden por este Citan con respecto a su modelo primo mellizo de la marca francesa, el Kangoo, pues merece o no merece la pena. Pues a ver, son equipamientos muy bien rematados, muy bien equipados para un Citan Tourer que va a tener un formato de uso más familiar, incluso de trabajo mixto, que te puede venir muy bien, y ahí va un poco en función de lo que necesites. En este caso el Mercedes Citan Tourer puede valerte la pena hacerte con él si necesitas un coche mucho más equipado por un precio que yo creo que tampoco es exagerado a día de hoy. Esta unidad está por los 26.400 euros y que, bueno, puede hacerte pensar por cuál modelo ir, pero ya os digo, es una muy buena alternativa. Además, a nivel estético, Mercedes ha dado los toques necesarios para que tengas ese coche un poco más especial. A pesar de tener el aire de furgoneta, pues tengas un coche un poco más especial. Así que nada, a nivel dinámico, un coche que va muy bien, un coche que no despliega una potencia increíble, pero que cumple con todos los objetivos que en él se desarrollan, y que un motor de un consumo alrededor de los 5 litros a día de hoy sigue siendo imbatible. Una de las pegas, que no tenemos ningún tipo de motorización eco, tampoco se espera a tener ningún tipo de motorización eco, y quizás a día de hoy una microhibridación a lo mejor no le hubiese venido mal, al menos como alternativa dentro de la gama. Sí, estamos esperando una versión 100% eléctrica, la e-Citan, que vendrá ya muy pronto, ya en el 2023, para ofrecer esta alternativa cero emisiones, para favorecer el uso de este tipo de coches en grandes ciudades sobre todo. Así que nada, amigos, agradecemos a Mercedes-Benz España Furgonetas la sesión de este maravilloso Citan Tourer, y a vosotros la visita. No olvidéis suscribiros al canal, dejarnos un like si os ha gustado el vídeo, y por supuesto nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor, y por supuesto la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en la próxima entrega. Adiós.